Hola, mi nombre es Rubén Espinosa. El siguiente video va dedicado para la materia de lenguaje ensamblador de la Universidad UTEL. En este les voy a explicar cómo realizar las conversiones de sistemas numéricos binario, decimal y hexadecimal. Asumiré que ya se tienen algunos conocimientos básicos por los cuales no voy a detallar conceptos. Vamos a comenzar a definir la conversión del sistema decimal al sistema binario. ¿Cómo vamos a definir este procedimiento? Es dividir el número decimal entre el número 2. El número 2 indica la base del sistema binario. Se van a dividir las veces que sean necesarias hasta que nuestro resultado ya no sea divisible entre 2. Posteriormente vamos a armar nuestro número binario tomando como dígito más significativo o como bit más significativo nuestro último resultado y posteriormente tomando los residuos de atrás para adelante. Vamos a poner un ejemplo para que sea más claro. Tenemos el número 20 decimal y hay que convertirlo a sistema binario. Entonces comenzamos a realizar las divisiones. Aquí tenemos el número 20 dividido entre 2, generando un resultado de 10 y un residuo de 0. Entonces ya terminamos nuestra primera división. Nunca vamos a contemplar decimales. Entonces este resultado que hemos obtenido lo vamos a seguir dividiendo. Aquí lo tenemos, 10 entre 2 nos da un resultado de 5 y un residuo de 0. Vamos a continuar con las divisiones. Entonces tomamos la siguiente división, el resultado número 5 dividido entre el número 2 nos da un resultado de 2 y un residuo de 1. Realizamos la última división, que va a hacer tomar el resultado número 2 para dividirlo entre 2, nos da un resultado de 1 y un residuo de 0. Terminamos de realizar las divisiones, ya que nuestro último resultado es el número 1 y este ya no es divisible entre 2. Recuerden que no vamos a contemplar números decimales. Tomando el último resultado como dígito o bit más significativo, es decir, tomamos el último resultado que es el 1 y lo vamos a colocar en el bit más significativo, en la posición del bit más significativo, que es aquí. Vamos a continuar tomando los residuos, dije de derecha a izquierda, es decir, desde el final hasta el principio. Entonces sigue el número 0, lo vamos a colocar aquí, después el número 1 lo vamos a colocar aquí, el residuo número 0 lo vamos a colocar aquí y finalmente nuestro primer residuo va a ser el bit menos significativo de nuestro dígito binario. Y ya tenemos la conversión de decimal a binario. Tenemos que 20 en decimal es igual a 10100 binario. La B la pongo para indicar que es un número binario. La D para indicar que es un número decimal. También lo van a encontrar en los libros o en algunos ejercicios que ponen un subíndice número 2 para indicar que es un sistema binario. Vamos a realizar también la comprobación de esta conversión y vamos a aprovechar para realizar la siguiente explicación, que va a ser de binario a decimal. Vamos a tomar como base esta parte. Entonces comenzamos con la explicación de conversión binario a decimal. ¿Cómo definimos esta parte? Vamos a realizar un proceso inverso al que acabamos de realizar. El proceso inverso de una división es la multiplicación. Entonces vamos a multiplicar cada dígito de nuestro número binario por el número 2, que sigue siendo la base del sistema binario, elevado al número según la posición. Es decir, esta posición va a ser 2 a la 0, la siguiente posición va a ser 2 a la 1, la siguiente 2 al cuadrado, 2 al cubo y así sucesivamente, según los dígitos binarios que se tengan. Entonces, ya aclarado esto, multiplicando el resultado de estas potencias por el dígito del número, por cada dígito del binario según la posición, para el resultado al final sumarlo. Entonces vamos a explicarlo aquí en el ejemplo para que sea muchísimo más claro. Tenemos que el primer dígito de derecha a izquierda. Vamos a comenzar de derecha a izquierda. Nuestro primer dígito es el 0. 0 multiplicado por 2 elevado a la 0. Aquí les voy a poner el orden de la posición. Ya sabemos que la base va a ser el 2. Entonces únicamente aquí voy a indicar la posición. Entonces 2 elevado a la 0, ya sabemos que cualquier número elevado a la 0 nos va a dar un resultado de 1. Entonces tenemos el número 1 por 0
que es este dígito que tomamos aquí, nos va a dar un resultado de 0. Posteriormente tomamos el siguiente dígito, que es un 0, por 2 elevado a su posición, que es a la 1. 2 a la 1 es 2 y 2 por 2 es 0. Nos da un resultado de 0. Seguimos con nuestro siguiente dígito, que es el 1. El 1 lo multiplicamos por 2 elevado a su posición, que es el 2. 2 elevado al cuadrado es un 4 y tenemos que 1 por 4, 4. Seguimos con nuestro siguiente dígito, que es el 0. 0 multiplicado por 2 al cubo. Al cubo, ¿por qué? Porque esa es su posición. 2 al cubo nos da 8 y 8 por 0 nos da un 0. Finalmente realizamos la última multiplicación y borré la posición, es la posición número 4 y tenemos un dígito 1. El número 1 lo multiplicamos por 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4 nos da número 16. 16 por 1 nos da un resultado de 16. Ya tenemos nuestros resultados de las multiplicaciones y finalmente vamos a realizar la suma de estos. Entonces tenemos que 0 más 0 es igual a 0, 0 más 4 es igual a 4, 4 más 0 es igual a 4 y 4 más 16 es igual a 20. Y aquí ya tenemos nuestro resultado de la conversión. Tenemos que 1, 0, 1, 0, 0 en binario es igual a 20 en decimal, que como recuerdan les dije serviría como comprobación de nuestro ejemplo anterior, que es de decimal a binario, y como vemos es correcto. Seguimos con nuestra siguiente conversión. La siguiente conversión se va a realizar de decimal a hexadecimal. ¿Cómo definimos los pasos para realizar esta conversión? Es muy similar, de hecho es igual a la conversión del sistema binario, a excepción de que la base es el número 16. El 16 es la base del sistema hexadecimal. ¿Por qué? Porque cuenta con 16 dígitos. Entonces vamos a realizar la división del número binario entre el número 16 las veces necesarias hasta que el resultado ya no sea divisible entre 16. Recuerden que no vamos a manejar decimales. Para armar el hexadecimal vamos a tomar nuestro último resultado como el bit más significativo para el hexadecimal. Esto es comenzando desde la izquierda. Vamos a verlo en el ejemplo para que sea también más claro. Tenemos el mismo número 20 en decimal para convertirlo y poder realizar la comprobación posteriormente. 20 en decimal dividido entre el número 16 únicamente nos da un resultado de 1 y un residuo de 4. Como nada más implica una división, obviamente aquí este va a ser nuestro primer y único y último resultado, es el 1. El número 1 lo vamos a colocar en el bit más significativo del hexadecimal, que es de izquierda a derecha. Aquí lo tenemos, el número 1. Posteriormente vamos tomando todos los residuos de derecha a izquierda, es decir, desde el último residuo hasta el primer residuo, en ese orden. Entonces en este caso, como nada más tenemos el número 4, lo tomamos y lo vamos colocando en la siguiente posición, que sería aquí. Tenemos que 14, bueno, aquí ya hemos terminado con la conversión. Tenemos que 20 en decimal es igual a 14 en hexadecimal. También se van a topar números en hexadecimal. Por ejemplo, voy a poner una C y un 8. No confundamos esta parte, ya que he visto que muchos convierten el 14 ya teniendo este resultado en hexadecimal. Entonces no es así, vamos a convertirlo independientemente. Por ejemplo, si nos hubiera dado un resultado de 10, lo vamos a poner como la letra A. ¿Por qué? Porque es el equivalente en hexadecimal. Y supongamos que nuestro residuo sea 4, entonces sería A4. Entonces vamos a realizar también la comprobación de esta conversión, que fue de decimal a hexadecimal, para la conversión de hexadecimal a decimal. Entonces continuamos con la siguiente conversión.
La siguiente conversión toma como base el ejemplo anterior. Ya sabemos que 20 en decimal es igual a 14 en decimal. ¿Y cómo vamos a definir esta conversión? Es el mismo proceso que en el sistema binario, nada más que nuestra base a multiplicar va a ser la 16. Entonces, comenzando de derecha a izquierda en el número hexadecimal, o sea, nuestro primer dígito a multiplicar sería el número 4. El número 4 multiplicado por la base 16, la base del hexadecimal elevado a la 0. Aquí voy a colocar igual las posiciones, que es la posición 0, posición 1, si tuviéramos más dígitos 2, 3 y así sucesivamente. ¿Correcto? Aquí, bueno, no especifiqué las potencias, pero aquí los voy a sobreponer, ¿no? 16 elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0 nos va a dar un resultado de 1. Entonces tenemos que 4 por 1 es igual a 4. Nuestra siguiente multiplicación va a ser del dígito número 1 en hexadecimal por la base 16 elevada a la 1. Tenemos que 1 por 16 a la 1 pues es igual a 16 y tenemos un resultado de 16. Finalmente realizamos la suma, 4 más 16 nos da un resultado de 20. Y aquí ya hemos terminado con nuestra conversión de hexadecimal a decimal. Tenemos que 14 en hexadecimal es igual a 20 en decimal. Como les dije, iba a ser la comprobación del ejemplo anterior. Es lo mismo. Vamos a continuar con las siguientes conversiones. La siguiente conversión que vamos a realizar va a ser de binario a hexadecimal. ¿Cómo definimos esta o cuáles son los pasos para realizar esta conversión? Los pasos para realizar esta conversión son: tenemos nuestro número binario en binario. Vamos a agrupar comenzando de derecha a izquierda en montos o en conjuntos de 4 bits binarios. Es decir, tenemos aquí el ejemplo. Okay. Una vez agrupados, hay dos maneras de realizar la conversión. Uno es por medio de una tabla de equivalencias, que es buscar esos 4 bits que ya hemos agrupado, la equivalencia en hexadecimal. Pero si no se tiene esa tabla a la mano, tenemos que tener la habilidad para realizar la conversión a decimal y de decimal a hexadecimal. Entonces, ya para los usuarios que ya están un poco más familiarizados o que están haciendo ejemplos constantes y ejercicios constantes, van adquiriendo muy rápido esta habilidad. Entonces, les voy a mostrar primero con la tabla cómo se realiza. Entonces, tenemos aquí nuestro número binario, que es el 10100. Lo vamos a agrupar en bits de 4. Aquí tenemos nuestro primer conjunto de bits 4. Después vamos a dividir nuestros siguientes 4 dígitos aquí. En este caso nada más tenemos un 1, pero algunos lo complementan con 3 ceros para que sean los 4 bits, que realmente es irrelevante, ¿no? Entonces, una vez que ya los hemos dividido, vamos a buscar el equivalente en la tabla. Tenemos, comenzando ya una vez agrupados, vamos a tomarlos en ese mismo orden en el que los hemos acomodado, en el que están acomodados. En ese mismo orden vamos a armar nuestra hexadecimal. Es decir, comenzando de izquierda a derecha, tenemos el número 1 en binario. Aquí en esta tabla, si lo alcanzan a ver, aquí lo tenemos. 001, como les dije, ellos lo complementan con 3 ceros para que sean 4 bits, y su equivalente en hexadecimal es el número 1. Únicamente lo bajamos, ¿correcto? Voy a aprovechar este paso para explicarles, en caso de que no tengan la tabla, cómo se realizaría este cálculo, ¿no? Entonces, si calculamos el binario a decimal, tenemos un 0, 0, 0, 1. Tenemos el binario en binario a decimal, que el 2 elevado a la 0 es igual a 1 por 1. ¿Por qué 1 por 1? Porque 2 elevado a la 0 nos da 1, 1, y el 1 lo multiplicamos por el bit que ya tenemos. Nos da un resultado de 1.
1 en decimal. 1 en decimal, en hexadecimal vale lo mismo. Es por eso que colocamos aquí el número 1. No voy a hacer los cálculos para los ceros de aquí en adelante, ya que ya sabemos que los ceros multiplicados por cualquier número nos van a dar un resultado de 0. ¿Correcto? Entonces vamos a continuar realizando la conversión de los siguientes 4 dígitos que ya hemos formado ahí. Entonces tenemos 0, 1, 0, 0. Aquí en la tabla lo encontramos, lo localizamos, aquí está. Y tenemos que en hexadecimal es igual a 4. ¿Para qué? Para después bajar únicamente el número 4, su equivalente, en ese mismo orden. Tenemos ya el 1 y el 4. De la misma forma voy a explicar cómo realizarlo en caso de que no tuvieran la tabla, que es de binario a decimal y de decimal a hexadecimal. Entonces tenemos la posición 0, 1 y 2. Para convertir este binario a decimal multiplicamos 2 elevado a la potencia según la posición y multiplicado por el dígito binario. Es decir, 2 elevado al cuadrado es 4 y 4 por 1 nos da un resultado de 4. 4 decimal a hexadecimal es igual a 4. Recuerden que de 1 al 9 el hexadecimal y el decimal son totalmente iguales. Entonces ponemos aquí el dígito 4. Finalmente unimos estos dos o concatenamos estos dos dígitos aquí. Si observamos, pues nada más tenemos un 14 en hexadecimal. 1, 0, 1, 0, 0 en binario es igual a 14 en hexadecimal. Esta tabla no es difícil de conseguir, de hecho lo pueden buscar en internet. Únicamente pónganle tabla de equivalencia de sistemas numéricos y cualquier tabla normalmente es la correcta. Hay algunas que son más extensas, pero realmente no son a veces muy necesarias. Entonces bueno, continuamos con nuestras conversiones. Ahora vamos a realizar nuestro último ejemplo y nos va a servir de comprobación de que 1, 0, 1, 0, 0 binario es igual a 14 en hexadecimal. Entonces vamos a realizar el proceso inverso, que es hexadecimal a binario. Tomando como base el mismo número que ya acabamos de convertir, que es el 14 hexadecimal, es un proceso muy similar. Entonces tomamos el dígito del hexadecimal, observamos la equivalencia en la tabla y únicamente vamos a bajar en ese mismo orden su equivalencia en binario. Comenzando de izquierda a derecha tenemos el número 1. El número 1 en hexadecimal. Lo buscamos en la tabla y tenemos que es igual a 001, el cual únicamente bajamos 001 o lo podemos colocar como el número 1, ya que recuerden que los ceros a la izquierda, si es el primer dígito, no tienen ningún significado. Entonces continuamos con el siguiente dígito en hexadecimal, que es el 4. El 4 lo buscamos en la tabla, tenemos aquí el 4 hexadecimal a binario, es un equivalente a 0100 y únicamente bajamos el equivalente. Posteriormente vamos a concatenar estos resultados para obtener nuestro número binario completo. Podríamos escribirlo 001, perdón, son 3 ceros, 1, 1 y el siguiente dígito que sería 0100. Para algunos que digan no, pues no es igual, claro que sí es igual. Entonces únicamente tomé como resultado esta parte para no estar escribiendo tantos ceros. Indico la base binaria, aquí la tenemos y hemos terminado con la conversión de hexadecimal a binario. Hay otra forma de realizarlo. En caso de que no tengan ustedes esa tabla, que necesitan realizar el cálculo manualmente, es pasar el número en hexadecimal a decimal y posteriormente a binario, de decimal y posteriormente
la conversión a binario, en caso de que no tengan esta tabla. ¿Cómo lo pasamos? Ya sabemos que un hexadecimal lo vamos a multiplicar por la base 16, como ya hemos comentado en ejemplos anteriores, pero aquí lo voy a volver a repetir. Entonces tenemos el 4 por 16 elevado a la 0 y 1 por 16 elevado a la 1. Entonces tenemos un resultado de 1 por 4 es igual a 4 y 16 por 1 es igual a 16. Realizamos la suma y tenemos que 14 hexadecimal es igual a 20 en decimal. Entonces es muy importante que nos vayamos aprendiendo cada conversión. ¿Por qué? Porque ya es más fácil convertir 20 decimal a binario. De hecho fue nuestro primer ejemplo, ¿no? Aquí lo tenemos. De 20 en decimal a binario hacemos la conversión, la cual ya mencionamos, y tenemos 10100 en binario. Complementando aquí mismo la información, se los voy a poner aquí. Tenemos que 14 en hexadecimal es igual a 20 en decimal, que fue la primera conversión que realizamos, y que 20 en decimal es igual a 10100 en binario. Entonces estamos finalizando aquí la explicación de cómo realizar las conversiones en esos tres sistemas diferentes. Voy a dar datos adicionales ahí en la descripción del video. Algunas personas que aún no están familiarizadas con todos estos conceptos, cualquier duda me la pueden hacer llegar y yo les puedo dar referencias de información que pueden estudiar. Si no entendieron nada de este tipo de conversiones, les recomiendo que estudien sistemas numéricos, tanto decimales, binarios y hexadecimales, que se aprendan bien los conceptos y posteriormente ya podrán entender todo este procedimiento. Entonces de mi parte es todo. Me despido, repito nuevamente, mi nombre es Rubén Espinosa de la Universidad UTEL. Saludos.